Buenos días, mis hermanos, gracia y paz. En esta vida que tenemos, el Señor permite que vivamos varias aflicciones, unos más que otros. Esas aflicciones vienen a veces de diferentes tipos, formas, duración. Unas aflicciones son más intensas, otras leves. Hay temporadas. En la juventud uno se aflige por unas cosas, en la vejez por otras. Y a pesar de ser cristianos, mis hermanos, seguimos experimentando aflicción, dolor, tristeza, angustia, y continúan siendo parte de nuestra vida en este mundo caído. No quisiéramos, tenemos aflicciones físicas, emocionales, espirituales, y nadie está exento de estas aflicciones. Si alguno en esta mañana pudiera decir, soy libre de toda aflicción, sería un hombre perfecto, un hombre glorificado. Pero de una u otra manera, estamos afligidos. Nadie está exento. Sin embargo, como cristianos también contamos con un Dios compasivo, un Dios que alivia nuestras aflicciones, que nos ayuda, que las usa para nuestro bien, que nos lleva a través de las aflicciones a acercarnos más a Él. Y he pensado, mis hermanos, en cómo sería mi relación con el Señor si no existieran aflicciones. Yo creo que si no existieran, de una u otra forma terminaría bien lejos del Señor. Las Escrituras, mis hermanos, nos muestran diferentes y múltiples momentos en los que la aflicción fue una oportunidad para que Dios mostrara compasión y ayuda. Hoy quiero, mis hermanos, que pensemos en uno de esos momentos especiales, cuando Cristo, movido por la compasión, puso fin a una aflicción desgarradora, una aflicción que muchos, y no sé si alguno aquí de nosotros, hayamos sufrido como esta mujer de Lucas capítulo 7 sufrió. Quiero que me acompañen allí en sus mentes, corazones, a Lucas capítulo 7. Y quiero volverlo a leer, mis hermanos, porque es un texto muy especial. Dice el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así como el Señor tuvo consuelo, le trajo consuelo y esperanza a esta mujer, como cristianos podemos también saber que Él nos va a dar consuelo y nos va a dar esperanza y de que llegará el momento en que Él pondrá fin a todas las penas y tristezas que hay en nuestro corazón. Por eso he titulado a este sermón, No llores,
consuelo y esperanza en medio del dolor. Y esto quiero que lo veamos, mis hermanos, con tres cosas que aparecen allí en este pasaje, y es la condición de la mujer, la reacción del Señor y la resurrección de este joven. Así que en este pasaje, mis hermanos, hay tres personajes. En esta historia hay tres personajes: la mujer, el Señor Jesús y el joven. Pasemos al primer personaje, la condición de la mujer. ¿Qué nos dice este texto? El Espíritu Santo, mis hermanos, quiero que piensen en esto. El Espíritu Santo toma el tiempo de describirnos bien cuál era la condición de esta mujer. Hay personas a veces que creen que Dios no le importa lo que hacemos, lo que vivimos, lo que estamos pasando, pero el texto de primera mano nos deja ver a un Dios personal, a un Dios que se preocupa, a un Dios que sabe cuál es la aflicción que estamos viviendo. Él conoce cada circunstancia, Él conoce cada situación, porque recuerden quién es el que escribe el Evangelio, y es Lucas. Pero ¿quién es el autor de las Escrituras? Dios. Y es el Señor el que está inspirando estas palabras para que Él no solamente escriba, había una mujer que sufrió mucho, y pare de contar, sino que nos describe la situación particular de esta mujer y nos enseña que su situación era de gran aflicción. Por ejemplo, el texto nos dice que esta mujer perdió a su hijo. Los que han perdido un hijo saben que es una de las mayores pruebas en la vida. Esta mujer de Naín, una ciudad que estaba cerca de Judea, iba a enterrar a su hijo. Parece que esta mujer era muy conocida en la ciudad, pues el verso 11, mírenlo, dice que muchos estaban en esa ciudad con ella. Miren el verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y hay dos opciones, mis hermanos: o era una mujer muy conocida en la ciudad, o los ciudadanos allí sabían que esta era una gran calamidad para esta mujer y quisieron acompañarla en su dolor. Y eso es lo que vemos allí. Entonces habla de mucha gente en la ciudad que estaba acompañando a esa mujer en su dolor. Y la costumbre judía de la época, mis hermanos, era llevar al difunto envuelto en un sudario blanco sobre una plataforma. Y lo llevaban así o lo llevaban aquí abajo. E iban en procesión camino al sepulcro. Lo cargaban varias personas. Eso es lo que se llama ahí el féretro. Y ahí va esta mujer, siguiendo esta procesión, y ahí viene el Señor a la ciudad encontrándose a esta mujer. Pero primero el texto nos dice que la condición de la mujer es que había perdido a su hijo, pero no solamente se queda allí, sino que en segundo lugar la aflicción de la mujer tiene una mayor dimensión. ¿Por qué? Porque el pasaje nos enseña que el hijo de esta mujer era un hijo joven. Estaba este hijo en la flor de su juventud. Imagínense un joven de 18, 19 años, un joven que ha salido del colegio, un joven que entró a la universidad, que tiene todos los planes, que tiene todas las metas, todos los anhelos, que ha sido instruido, que ha sido preparado para trabajar, que quiere tener una esposa, que quiere tener hijos, pero la muerte lo arrebató. Imagínense esa madre esperando ver a sus nietos un día, esperando ver graduado a su hijo tal vez un día, pero la enfermedad tal vez, no sabemos qué le ocurrió al joven, podría haber sido una enfermedad, una calamidad que ocurrió con el joven, pero la muerte terminó arrebatándole la vida. Pero tercero, no solamente era su hijo, no solamente era joven, no solamente era un hijo más, sino que el verso 12 nos dice que este hijo, ¿qué era de esta mamá? Único.
Tal vez una persona puede perder un hijo que es un gran dolor, pero si tiene otros hijos, tratará de consolarse por lo menos con ellos. Pero esta mujer tenía un solo hijo, un único hijo. En este muchacho se concentraban todos los afectos y anhelos de su madre. Mis hermanos, perder un hijo es doloroso, pero perder a un único hijo debe serlo aún más. Mis hermanos, yo no solamente estoy pensando en esta mujer, sino que mientras estudiaba esto pensaba en cómo nuestro Padre Celestial envió a su Hijo único en la flor de su juventud a morir por nosotros. La mayor calamidad, la mayor aflicción que una persona puede experimentar humanamente hablando fue por medio de lo que el Señor nos demostró su amor al enviar su único hijo. Pero la Biblia nos enseña, mis hermanos, también que perder a un hijo único es la descripción de un dolor muy profundo. Es decir, el dolor más grande descriptible en las Escrituras se compara a perder un hijo único. Acompáñenme a dos textos. Vamos, por ejemplo, a Jeremías capítulo número 6. Jeremías capítulo número 6. Versículo 26. Hay un juicio contra la nación. Pero miren lo que le dice el Señor a la nación, verso 26. Jeremías 6, 26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte el luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Es decir, es un juicio tan grande para esta nación, mis hermanos, debido a su dureza, a su rebeldía, que equipara el dolor de una madre que pierde a su hijo con el dolor que ellos van a sentir por toda la destrucción que va a traer esa nación, que el Señor va a usar para juzgarlos por su dureza y por su maldad. Ahora, miren otro texto. Vamos a Zacarías, capítulo número 12. Zacarías, capítulo número 12. Versículo número 10, dice allí la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Noten el énfasis entonces allí en Zacarías 12:10, en donde dos veces se nos habla del hijo unigénito. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y se afligirán como quien se aflige por el primogénito. Es decir, que si queremos describir un dolor muy profundo y muy grande en una persona, según el lenguaje bíblico, tenemos que describirlo con la pérdida de un hijo único. Ahora, ¿por qué todos estos detalles? Ahora volvamos a Lucas. Porque Dios quiere mostrarnos cuál es la condición de la mujer. No es una simple aflicción, no es que la rechazaron, no es que no pudo conseguir un trabajo, no es que estaba enferma. Es una aflicción muy grande, mis hermanos. Es una aflicción que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo una gran aflicción, una gran pérdida. Y es bueno que para entender lo que este pasaje dice, nos pongamos en el lugar de esa mujer. Si esa fuera una hermana de la congregación, una mujer que ha perdido a su hijo así, ¿tendríamos compasión de ella?
Ahora, piensen cómo se sentía la mujer de Naín en ese momento. Algo nos dice las Escrituras, nos dice que estaba llorando, porque lo que el Señor Jesús le dice es, no llores. Ahora, no solamente esta era la aflicción de la mujer, no solamente era su hijo, no solamente estaba en la flor de su juventud, no solamente era su único hijo, sino que además, ¿qué? Era viuda. Sin esposo, sin hijo, completamente desamparada. No solamente era una pérdida emocional, era una pérdida social, era una pérdida económica, porque sin marido que le consolara y que le protegiera en ese tiempo, una mujer era más vulnerable en su viudez. No había pensión, no había protección social. Y si siempre estuvo ocupada de los quehaceres del hogar, más difícil iba a ser. Ahora, la condición de esta mujer, como puede ver, en resumen, es de gran aflicción. Pero nuestro pasaje sigue y nos sitúa en un segundo personaje, el Señor Jesús. La reacción del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, esta reacción del Señor Jesús, amados, va a traer consuelo y esperanza a esta mujer que estaba realmente afligida. Y quiero que consideremos entonces 3 aspectos aquí, de lo que acabamos de leer allí en este verso. Primero, la situación. Entonces, ¿cuál es la situación? El encuentro entre la mujer y Jesús, pues parece ser algo ocasional, ¿no? El Señor Jesús iba de camino a la ciudad, esta mujer iba saliendo, pero no lo es. Cristo viene a la ciudad y hay una multitud entera con él. Eso es lo que nos narra el versículo número 11. Iban muchos con él, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es decir, era mucha gente que se encontraba en ese momento entrando a la ciudad, mientras una procesión de mucha gente también iba saliendo. Y allí se encuentran, en un momento, en la puerta de la ciudad, que es la salida de la ciudad. Mis hermanos, un encuentro orquestado por la mano soberana del Señor. No hay nada al azar en el Señor. El Señor quería encontrarse con esta mujer, a la cual llenará de consuelo, a la cual le ayudará en su gran dolor, mis hermanos, y dará una gran enseñanza a cada generación de cristianos que leyeran esta porción. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? El Señor ve a esta mujer. Ahora, solamente ese hecho, pudiéramos tardar todo un sermón para hablar de eso, mis hermanos, pero Cristo siempre ve a los que sufren. Él sigue viendo cada aflicción hasta el día de hoy. Luego de describir la situación, vemos la reacción del Señor. Él ve a esta mujer y se compadece. Esa palabra compadecer significa sentir lástima, o una traducción más literal es se conmovieron sus entrañas. Sintió el pesar de lo que la mujer estaba sintiendo. Es lo que comunica la palabra que aparece aquí en el griego. Y esta mujer, noten que no estaba buscando al Señor, pero el Señor la encontró a ella. Ella no estaba pidiendo ayuda, ni esperaba nada de Él, pero el amor del Señor, la misericordia del Señor se manifestaron en su reacción. Cristo no se hizo a un lado para dejarlos pasar y que siguieran en procesión hasta el sepulcro. O Cristo siguió su camino. No, Él va a su misión. O miró para otro lado y no quiso ver a esta mujer en su dolor, sino que miró atentamente a la mujer, a los ojos, y se compadeció de ella. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 5, nos dice acerca de nuestro Señor:
versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se sigue compadeciendo. Cristo se compadece de la aflicción, mis hermanos. El Salmo, capítulo número 34, versículo número 18, también nos dice esto: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Así es el Señor. Se acercó a esta mujer y se compadeció de ella. Pero encontramos también el consejo del Señor a la mujer. Entonces, no solamente la ve, no solamente se compadece, sino dice algo. ¿Qué es lo que dice? No llores. Ahora, entendamos bien lo que el Señor está diciendo, porque Cristo no le está dando una orden insensible a esta mujer. No le está diciendo: ¿por qué lloras? Deja de llorar. Él lo dice porque trae una buena noticia que alegrará el corazón de esta mujer. Yo pensaba en esa expresión, no llores, como cuando un niño le dice a otro niño: no llores. Cuando un niño se pega, se cae o se le daña algo y viene el otro niño bien chiquitico, antes más pequeñito que el otro, y le dice: no llores. Es una expresión muy tierna, ¿no? Porque normalmente eso no se lo dice a una persona, porque tal vez uno pensaría que lo peor que uno le pudiera decir a una persona que está sufriendo una aflicción: no llores, levántate, sigue, no pasa nada. Pero el Señor lo dice porque Él tenía potestad, porque Él tenía la capacidad de alegrar a esa mujer, de darle esperanza a esa mujer. Y quiero que me acompañen a un texto en Isaías, capítulo número 61. Porque aquí está la clave de lo que el Señor está haciendo con esta viuda de Naim. Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1 dice: una profecía mesiánica: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces noten que ese es el propósito del Señor. O sea, el Señor venía a vendar a los quebrantados, a levantar a los abatidos. ¿Cómo? Dice el texto, como lo traduce la Reina Valera, trayendo buenas nuevas. Ahora, esa buena nueva que va a recibir esta mujer no es la resurrección de su hijo, como vamos a ver, sino que la resurrección es la señal de la buena nueva que trae el Señor Jesucristo delante de esta mujer. Pero volvamos, Cristo no le está diciendo entonces esto de no llores como una orden insensible, como si no debiéramos llorar. Eso no significa que llorar, por ejemplo, sea pecado, mis hermanos. Pero la forma en la que esta mujer lloraba era muy particular. Había total desesperación en ella. Y diríamos con razón, ya lo vimos, ¿cierto? Viuda, pierde a su hijo único, ¿qué más va a hacer? Pero esta mujer lloraba totalmente desesperada, desalentada, afligida totalmente, y es ahí donde el Señor le dice: no llores, porque el Señor le iba a dar una esperanza. Y como les digo, no se va a tratar solamente de devolverle su hijo a la vida, porque aunque eso va a ocurrir en nuestro texto, ¿qué va a pasar con ese joven después? ¿Va a volver a morir? Ya sea de viejo, ya sea que se enferme otra vez o que le pase algo en su vida, va a volver a morir. Entonces no puede ser que esa sea una esperanza eterna, una esperanza que esté arraigada en el corazón de esta mujer, pero sí es una prueba que le va a mostrar algo más. Hay algo más que esto.
Y aunque el milagro fue de inmediato, la resurrección, hay una esperanza mayor, mis hermanos. Una resurrección futura en Cristo para todos los que creen en Él. Y eso es lo que le va a enseñar el Señor Jesús a esta mujer y a todos, la multitud que viene y la procesión que está ahí, observando este milagro que está ahí en sus ojos. Ahora, ¿usted recuerda el evento de Lázaro, la resurrección de Lázaro? Lázaro, ¿en dónde se encontraba? En el sepulcro. No pudieron ver ese momento en el que se levantaba literalmente y solamente lo vieron saliendo ya con el sudario. Pero aquí está en un féretro, está cubierto con el sudario este joven y está a la vista de todas las personas que están alrededor, cercando al Señor Jesús y a la mujer. Y van a ver esa obra delante de sus ojos. Esto es lo que hace diferencia entre un duelo cristiano y uno incrédulo, mis hermanos. Entre el dolor de un cristiano y el dolor de un no cristiano. Eso es lo que nos dice Pablo. Miren conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pablo toma toda esta enseñanza y la aplica a cada uno de nosotros. 1 Tesalonicenses 4. Miren del verso 13 en adelante, quiero leerlo. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los no creyentes. ¿Y qué pasa con ellos? Dice el texto, que no tienen esperanza. Entonces, ¿el cristiano qué tiene? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que el Señor inicialmente le está enseñando a la mujer de Naín, a la ciudad de Naín y a la multitud que le estaba siguiendo, pero es lo que también el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros. Esta situación, hermanos, este encuentro, esta compasión, estas palabras produjeron una acción. Y ahí pasamos a nuestro tercer personaje, el joven. La resurrección del joven. Volvamos a Lucas 7, verso 14. Lucas 7, 14. Y nos dice nuestro texto: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Hermanos, qué maravilloso habrá sido presenciar ese momento donde Él se acerca, todos en silencio, esperando a ver qué va a hacer el Señor Jesús, y se acerca al féretro y le dice al joven difunto, y no sé cómo se lo dijo, tal vez le dijo, levántate, o se lo dijo en compasión, levántate. No sé cómo lo dijo, pero creo que habrá sido impresionante con la voz de nuestro mismo Salvador que pronunciara estas palabras. ¿Y qué pensaría la gente en ese momento, en ese instante? ¿Qué está diciendo? Pero en el momento que están pensando eso, este joven se está levantando con el sudario y sentándose en ese féretro. Al instante empiezan a ver cómo se levanta este joven frente a la mirada atónita de la procesión y de la multitud. Es un milagro, hermanos. Ahora, la mujer que estaba afligida, ya no está afligida.
Está maravillada, pero también es consolada al recibir a su único hijo nuevamente. Miren el verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mis hermanos, todos eran testigos de la muerte de ese joven. Todos estaban alrededor, aún los que lo llevaban sabían que ese joven estaba muerto, y de repente se acerca este sujeto, por decirlo con todo respeto, se acerca este sujeto y viene y le dice al que está acá: levántese, y se levanta. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Cómo puede ser? Pero noten, Naín está dentro del territorio judío, ellos conocen las Escrituras, el Señor abre el entendimiento de muchos de ellos y empiezan a entender quién es Él. No es alguien común, no es alguien que desconozcan. Ellos saben que hay algo especial, algo que iba a ser alguien que estaban esperando y que ahora se ha cumplido, porque como dije, este joven un día iba a morir nuevamente, mis hermanos. Y a pesar de lo maravilloso que hubiera sido eso, Lázaro murió, este joven murió. Los santos que resucitaron de los sepulcros murieron otra vez. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Era una esperanza temporal? No, la mujer y otros alrededor, ellos entenderán que esto es solamente una señal de una bendición que había llegado, la buena nueva, la salvación de parte de Dios. Y eso es lo que ellos ven, verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿De dónde sacan esas palabras? ¿Saben? ¿Ven cómo están escritas? Están citando algo. ¿Qué creen que están citando? Las Escrituras. Ahora, ellos están citando dos pasajes, al parecer, en donde hay un eco de esto que estamos viendo. Acompáñenme a Éxodo capítulo número 4. Esto es muy interesante porque miren que mientras van a Éxodo 4, la gente hoy día se centra tanto en los milagros como si ese fuera el fin. Pero las Escrituras una y otra vez nos enseñan que los milagros son señales de confirmación de algo que se está diciendo o algo que se está haciendo. Y en este caso la resurrección del joven es una señal de que el que había venido es Dios mismo a salvar a su pueblo, y que esa resurrección de ese joven simplemente está apuntando a una resurrección eterna y plena que van a tener todos aquellos que crean en él. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 31. Ahora miren desde el 29 para darle contexto. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuáles señales? ¿Recuerdan? La serpiente y la mano leprosa. Verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Eso no es lo que está diciendo Lucas? Allí nos dice Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Las Escrituras hablan del día de la visitación. Y hay dos formas de entenderlo dependiendo del contexto. El Señor puede visitar para juicio, pero el Señor puede visitar para bendición. Y las 3 veces que aparece la palabra visitación en Lucas, tiene que ver con bendición. Entonces, cuando ellos están diciendo Dios ha visitado a su pueblo, están diciendo Dios trajo bendición al pueblo, Dios trajo salvación. Como los de Éxodo estaban diciendo Dios nos va a liberar, Dios nos va a redimir de la esclavitud del pecado, ellos están diciendo Dios nos va a salvar de la condenación eterna, Dios nos va a salvar de la esclavitud del pecado. Eso es lo que encontramos allí. Ahora, no solamente eso está diciendo, sino que hay otro texto también que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo número 15. Vamos allí. Porque
A primera vista, cuando ellos dicen un gran profeta, uno diría, no lo están reconociendo como el Salvador. Pero Deuteronomio 18, verso 15, Moisés mismo dice las siguientes palabras: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que cuando estas personas vieron este acto y dicen, Dios nos ha visitado, están pensando en el Éxodo. Como los salvó allá, nos va a salvar acá, porque hay una señal, ya no es una vara convertida en serpiente, ya no es una mano leprosa, sino es la resurrección. O como más adelante le va a decir a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos viven, ha llegado el reino de Dios. Así que volvamos a Lucas, porque en Lucas entonces encontramos que también se nos dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Notan la relación? Llega el gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés, hace las señales, el pueblo cree y glorifica al Señor porque les ha visitado. Llega el Señor Jesucristo, el gran profeta anunciado por el mismo Moisés, al cual debía escuchar la nación, hace las señales, glorifican a Dios, Cristo ha llegado. Eso es lo que Él les está enseñando a través de esto. Y a través de este evento entonces consuela y da esperanza a la mujer. La consuela porque resucita a su hijo. Le da esperanza porque esa resurrección no es la única que va a ocurrir, sino que ellos saben que habrá una resurrección final. Y que así como su hijo resucitó, y mucho mejor, así resucitarán todos aquellos que confíen en el Señor. Y por eso Lucas 7 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios y decían, ¿quiénes? Todos. Ahora, no sé si ese todos está hablando exactamente de todas las personas, pero sí probablemente de la gran mayoría de ellos, adorando al Señor y creyendo en aquel que había venido para salvarles. Verso 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero pasar a unas aplicaciones, mis hermanos, y hacer una pregunta. ¿Qué nos enseña entonces este texto? Ya habiéndolo mirado. Primero, nos enseña que Cristo nos consuela, como lo hizo con esta mujer. Aunque en la actualidad no vemos milagros como el que la madre vivió, la resurrección, hermanos, sigue siendo nuestra mayor fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque un día todos moriremos, hermanos. Sea de enfermedad, sea de vejez o de algo más, ustedes van a morir. Los pastores vamos a morir. Su familia va a morir. Mi familia va a morir. Todos vamos a morir un día, mis hermanos. Y el día que eso pase, no vamos a estar como esta viuda llorando desesperadamente, porque hay una esperanza, porque hay un consuelo, porque cuando un creyente muere, su vida no termina ahí, hermanos. No termina en el sepulcro, sino que tiene promesa de una vida eterna. En segundo lugar, nadie, hermanos, y se los dije al principio, y todos lo afirmaron en sus corazones, nadie está exento del dolor, nadie está exento de una aflicción, de una pérdida, de cualquier tipo de aflicción. A veces somos insensibles con los jóvenes. ¿Usted qué va a sufrir? Usted no tiene esposa, no tiene hijo, no trabaja, no hace nada y sufriendo. No, todos tenemos aflicciones de una u otra manera. Los niños se afligen porque no les prestan los juguetes, se afligen porque les dicen que no. Entonces, de una u otra manera, mis hermanos, tenemos aflicciones. Eso nos enseña el Señor con la viuda de Naín. Pero eso nos lleva a algo importante, y es que debemos tener compasión de los demás también. Ahora, tercero, también se nos enseña que Jesús no es indiferente al sufrimiento, mis hermanos. Dios
no solamente ve el dolor de sus hijos, Dios se compadece y actúa para nuestro favor, hermanos. Yo quiero dirigirme a usted, hermano y hermana, que está viviendo una aflicción. Usted que está viviendo una enfermedad, una pérdida. Mi hermano, Él lo ve y se compadece de usted. Él le consuela. Él le ayuda. Él es nuestro escudo y fortaleza, hermanos, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En cuarto lugar también, hermanos, nos enseña que es natural llorar y lamentarnos, pero que no debemos perder la esperanza, porque nuestro consuelo no es que seremos sanados de una enfermedad, porque ¿qué va a pasar? Vamos a morir de todas maneras. Vamos a morir por otra enfermedad, otra cosa. Nuestra esperanza, mis hermanos, radica en la resurrección final, cuando la muerte, el llanto y el dolor hayan terminado. Esto nos lleva, mis hermanos, a unos consejos prácticos finales. Primero, hermanos, en momentos de aflicción debemos confiar más en Cristo que en cualquier otra cosa, porque se los aseguro por la palabra del Señor, Él es el mejor consolador. Pero segundo, hermanos, debemos ser compasivos. Cristo lo es. Debemos ser sensibles al sufrimiento de los demás. No debemos ser indolentes, hermanos. Debemos mostrar amor y apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles, orando, visitando, con un mensaje, con todo lo que podamos hacer, mis hermanos. El Señor lo ha mostrado por nosotros, porque en el peor problema que estábamos, estando muertos en delitos y pecados, yendo hacia la condenación eterna, no solamente nos llamó y nos dijo, espero que les vaya bien, sino envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz a favor nuestro, mis hermanos. Qué gran amor con el que nos amó el Señor, qué gran preocupación, qué gran compasión, qué gran misericordia la del Señor, mis hermanos. ¿Y nosotros no podemos ser compasivos? Tercero, debemos orar. A veces, hermanos, en nuestras aflicciones no vamos a ver soluciones inmediatas, como la de la viuda de Naín. No vamos a ver que nuestras enfermedades desaparecen, que nuestras aflicciones terminan. Pero si llevamos nuestros asuntos al Señor, Él tendrá compasión de nosotros, sabiendo que Él tiene el control y que todo lo que nos pasa lo usa para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Cuarto, si no ha ido a Cristo, no encontrará consuelo y esperanza en nada más, se lo aseguro. Si usted confía en sus hijos van a perecer. Si confía en sus padres también. Si confía en sus riquezas, se van a ir. Crea en el Señor y será consolado y tendrá una esperanza después de esta vida, a pesar de todas las aflicciones que tiene. Iglesia del Señor, que el Dios de compasión y de esperanza les acompañe en tiempos de aflicción y les haga abundar en paz y consolación por medio de Jesucristo. Amén. Demos gracias al Señor. Padre compasivo y bueno, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de reflexión, de meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a disfrutarla, Señor, pero también a sentirla en nuestros corazones, Señor, pues eres un Dios compasivo, un Dios amoroso, Señor. Nuestro Cristo amado tuvo compasión de esta mujer y nos enseña cuál es el consuelo y la esperanza que ofrece, el de la resurrección, el de la vida eterna, Señor. Y ayúdanos a poder consolarnos y a estar esperanzados en esta bendita verdad, Señor,
que cambie toda nuestra realidad, nuestra percepción de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, Señor. Pero te confesamos, Señor, que a veces somos infieles y olvidadizos. A veces nos importan más las soluciones mundanas que esta bendita solución que nos das a través de nuestro Salvador. Ayúdanos a meditar más en la resurrección, en la vida eterna, Señor, en la esperanza que nos has dado, para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza, Señor. Pues tenemos una esperanza perfecta, Señor, una esperanza que será cumplida y una esperanza que nos llevará a seguirte adorando y glorificando por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Señor, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.